¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Con Todo Respeto, este programa de análisis político de Canal 44. Y me da mucho gusto saludar a mis compañeros. Bienvenida, Sonia Serrano. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches, David Gómez Álvarez. Gracias, Sonia. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Canal 44. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, pues qué gusto estar con todos ustedes, qué gusto estar en sus hogares. Y pues a darle, Jonathan, que ahí me le dio ya. Pues sí, hay muchos temas hoy en la agenda nacional, internacional, y con esta última comenzamos. Se realiza en Río de Janeiro esta cumbre G20, esta reunión multilateral de las economías más fuertes en el mundo, con la asistencia de Claudia Sheinbaum. Yo leía, algunos analistas decían que, bueno, estas cumbres ya no son lo que eran en su momento, cuando iniciaron hace pues más de 20 años, 24, 25 años, son ya básicamente coreografías muy ensayadas. Sin embargo, se permite que los jefes de Estado expresen algunas posturas políticas, sobre todo en un entorno tan turbulento internacionalmente como son dos guerras, una guerra comercial entre China y Estados Unidos y un contexto global complicado. Diego, ¿cómo ves esta lectura general de la reunión y además también la presencia de Claudia Sheinbaum? Aprovechamos antes para ver el tuit de Cadena Política. Así fue el lanzamiento del G20, líderes de diferentes naciones reunidos con el fin de combatir la pobreza y el hambre en el mundo. Válgame, yo no sé cómo podrían combatir la pobreza y el hambre reuniéndose los 20, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente han perdido brillo estas cumbres, entre otras cosas, porque cuando se crean la gran agenda del comercio internacional, hoy que hay una desmovilización por los nacionalismos, de esta agenda de expandir el comercio y los tratados de libre comercio, pues, viene muy parado. A mí me sorprende la cantidad de tweets que movilizó Claudia Sheinbaum para presumir una propuesta muy mala, que es llevar Sembrando Vidas a otro lado. Sembrando Vidas, la verdad es que es un fracaso. Y luego con una propuesta de decir... Sembrando Vidas. Sembrando Vidas. Y esta propuesta de reforestación, cuando yo creo que ya está claro que eso viene para atrás, lo que hay que hacer ahora es la gestión para que se mantengan los ecosistemas y no replantar ecosistemas, como ahí decía, 4 veces el territorio de Dinamarca, ¿no? Es decir, me pareció como que era oportunidad para otras cosas. La única mujer que estaba ahí en ese momento, la primera presidenta mexicana, me parece que desaprovecha completamente el foro. Sí. David, me gustaría... ¿Qué te llamó la atención? Primero, el G20 en realidad nace como respuesta al G7. Era una manera de ampliar el espacio de discusión de los grandes mandatarios al grupo emergente, los BRICS y otros. Ahora bien, yo destacaría 3 cosas que a mí sí me parecen interesantes de este G20 en Brasil. El primero, claro, es que fue México por fin. O sea, no solo la primera presidenta, sino México por fin rompe el cerco provinciano, va una delegación importante. Hay un montón de reuniones multilaterales, bilaterales importantísimas. Que son las que cuentan, ¿no? Además del mensaje que dice Diego, coincido que ese no es un programa presumible ni exportable, dijo otra cosa, dedicar el 1% del gasto militar a cuestiones ambientales y de sostenibilidad, que creo que es una idea, digamos, muy en la Cancillería, en la política exterior mexicana. Segundo dato es que fue en Brasil, y Lula se encargó de invitar a medio mundo, porque además del G20 hubo el T20, el C20, el U20, hubo muchas otras reuniones que creo que también le dan foro y voz a otros. Y tercer dato es que finalmente ahí las relaciones bilaterales, de pronto entre Putin y Xi Jinping o Macron y el británico, ayudan a tener esos espacios para poder sacar algunos acuerdos. Yo soy un defensor de estas multilaterales siempre y cuando no sean muy onerosas, pero me parece que pensar en los gastos suntuosos por lo que ahí se logra vale la pena. Yo sí creo en este tipo de multilateralismo, sobre todo cuando se amplía y se incluyen a otros. Claro. Sí, yo también coincido en que lo que no sabemos es lo que pasa en las bilaterales, que son, me parece, las más importantes, sobre todo para nuestro país, ¿no? Estaba el tema de México con Canadá por el asunto de los aranceles con China, y hubo la oportunidad de que Sheinbaum pudiera platicar
con Trudeau. Y también está el tema del acercamiento con Estados Unidos al cierre del gobierno de Biden y todo lo que viene en política migratoria. Y había la oportunidad, no solamente presidente a presidente, sino también el tema de las delegaciones y el acercamiento para empezar a cuadrar ya algunos aspectos de este cierre de gobierno de Estados Unidos. Es cierto que no va a haber grandes acuerdos, pero sí es un momento, me parece relevante para el acercamiento físico entre los presidentes, entre los mandatarios, para tratar los temas que le importan a cada uno en la agenda. Y yo creo que la propuesta de Claudia Sheinbaum es más bien para eso, para los tweets, para mover un poquito de sí, mira, dijo algo. Hubo 2, 3 presidentes ahí que destacaron la propuesta de Claudia Sheinbaum y con eso ya se considera que tiene éxito, pero más allá de eso, a mí me parece que lo importante para México era, después de un sexenio precisamente de haber limitado bastante los acercamientos con otros países, con los jefes de otros estados, el volver a establecer estos vínculos que seguramente también acercamientos que se dieron con los mandatarios de América Latina, ¿no? Claro. Bueno, yo leí ahí en un analista que decía que en estos momentos los intereses de los países y las fuerzas de cada país son tan distintos, tan diversos, que se hace difícil que una reunión de este tipo pueda llegar a acuerdos globales. Pero bueno, justo en el contexto del G20 ocurre lo que vamos a comentar enseguida. Vamos a ver este tuit de Stephanie Genaro. Ucrania ataca a Rusia por primera vez con los misiles estadounidenses de largo alcance. Esto lo que genera, bueno, es una conversación muy crispada y de mucha preocupación en redes sociales, también con algunos medios, diciendo, bueno, con esto ya se abren las puertas a una tercera guerra mundial, porque después Putin responde que se arroga el derecho de utilizar armas nucleares, ¿no? Diego, ¿cómo ves o qué lectura tú das a este suceso? Yo creo que tiene varias lecturas. La primera es justamente que esto empiece en el momento en que el G20 está reunido. Está Joe Biden, que llegó tarde, pero llegó al G20 allá, y empieza ataque. Lo que pasó fue que Ucrania recibió misiles de largo alcance estadounidenses para poder atacar desde Ucrania poblaciones y puntos medulares, bases aéreas sobre todo, de Rusia. Y entonces ya dijeron si es tercera guerra mundial o no. A mí me parece que es una jugada de Biden para comprometer la relación entre Trump y Putin, ¿no? Es decir, no le queda otra a Putin más que declarar en este momento la guerra. Estados Unidos hace este cambio en el protocolo de uso de armas nucleares, abrogándose el derecho de usarlas si se sigue atacando, y descuadraron, digamos, algo que para Trump parecía que ya estaba como muy fácil, ¿no? Es decir, vamos a ceder, vamos a obligar a Ucrania a ceder territorio, ¿no? Alemania estaba entrando también ya en esa lógica, ¿sí? Y ahora fortalecen a Zelensky nuevamente. ¿Con qué consecuencias? Vamos a ver, pero hay un cambio de el Zelensky de hace 15 días, absolutamente derrotado, al de hoy, es totalmente distinto. O podría ser a la inversa, que haya en realidad una muy buena coordinación entre demócratas y republicanos, o mejor dicho, una continuidad del Pentágono, y justamente para dejar en una posición mucho más fuerte como presidente entrante a Trump, dejándole, digamos, la guerra. Es decir, el desgaste de Biden ya lo asume completamente, y entonces creo que tiene mejores condiciones para negociar Trump, diciendo, ok, le bajamos a los misiles, le bajamos a otras cosas, pero ya estuvo bueno y vamos a pactar la guerra. Es decir, Trump ha dicho que entregaría los territorios, está dispuesto a pedirle a Ucrania que ceda sus territorios, pero también a Rusia que se retire de otros. Es decir, quizá Trump, con lo osado y lo aventado y lo echado para adelante que es, pudiera lograr la paz como podría suceder, que estuvo cerca la vez pasada, de lograr, digamos, un acuerdo con Corea del Norte, quizá lo pueda lograr. No sabemos si juegan realmente a echarle a perder la fiesta o a favor, pueden ser las dos. De hecho, hay algo que a mí me llama mucho la atención de la información acerca de esta nota, que en todas citan fuentes no confirmadas y además dicen que no hay detalles del ataque, ¿no? O sea, hay cosas muy curiosas, sin duda, acerca de esto que ocurrió, y me parece que pues sí, se tensa mucho más la relación. Yo no sé si le afecta a Trump, más bien yo también creo que un momento
de mayor conflicto con la forma de ser de Trump puede ser hasta favorable para que sea él quien venga a resolver. Faltan 60 días, ¿eh? Claro. Nada. Hoy 60 días, ¿eh? Nada y mucho, porque en 60 días de ataques puede cambiar mucho la correlación de fuerzas, ¿eh? Que yo leía un poco ahí, la preocupación de algunos analistas era justamente con la entrada de tropas norcoreanas, es decir, hay un nivel más en la escalada, y esto es, bueno, pues tú le subes una rayita, yo le subo otra rayita, ¿no? Entonces, por eso era un poco la preocupación o la inquietud de que eso pudiera tener una consecuencia mucho más desastrosa, pero es increíble, ¿no? Es decir, también es muy difícil distinguir cuando se trata de una guerra informativa o mediática, ¿no? Hasta qué punto se está manejando un discurso político y hasta qué punto está ocurriendo algo ahí en campo, ¿no? La respuesta de Putin fue real, ¿no? Sí, eso sí. Eso lo tenemos muy claro, que hay un documento donde él se abroga el derecho a cambiar la política de uso de armas nucleares unilateralmente. Claro, sí. Hacia los países de Occidente que apoyen, o sea, A la OTAN. a Estados O sea, Unidos, porque ¿sí? dices, esto Claro. es la OTAN, no solo Estados Unidos, O sea, sino la OTAN. no es contra Ucrania, vamos, es contra quien lo está protegiendo. Contra quien resulte responsable. Y que bueno, pues, globalmente pues te traes entonces un conflicto en Medio Oriente, traes una guerra en Ucrania. Ya el Medio Oriente se olvidó. Ya. Sí, claro. Es increíble cómo se ha transformado el escenario global. Bueno, si gustan, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando con los demás temas nacionales y locales aquí en Todo Respeto. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2025 en México refleja una reorientación significativa de los recursos públicos. Se propone una reducción del 39.4% en el presupuesto destinado al sector ambiental, pasando de 73,000 millones de pesos en 2024 a 44,370 millones en 2025. Este recorte afectará a programas clave de mitigación y adaptación al cambio climático. En contraste, el presupuesto asigna 149,000 millones de pesos para proyectos prioritarios de trenes de pasajeros y de carga, incluyendo la operación del Tren Maya. Paradojas de la realidad política. La presidenta que llegó diciendo que ella era una ecologista, que se presumió siempre como ecologista, lo primero que hace es mocharle dinero a el presupuesto para medio ambiente. Pero más allá de eso, ha sido un presupuesto muy controvertido, no solo el presupuesto de ingresos, sino los criterios de política económica que se están manejando, que hacen muy difícil de creer que el déficit que están proponiendo de 3.9% se vaya a lograr, básicamente porque están estimando un crecimiento importante en los ingresos, porque están estimando un crecimiento en el país que nadie más está viendo. Vienen los jaloneos, ha sido, la verdad es que una semana muy complicada para el secretario de Hacienda, porque nadie le creyó a David. Así es, creo que esos criterios de política económica son fundamentales porque es un crecimiento de más del 3%, es un dólar abajo de 20 pesos y es una inflación abajo de 5 puntos. Es decir, si todo eso se sostiene ceteris paribus, podría haber tal ingreso que permita sostener ese presupuesto. Pero creo que ha habido muchas pifias que realmente desconciertan mucho. Ya lo platicamos fuera del aire, el tema de las universidades. En un país serio, el secretario de Hacienda se tendría que ir si suelta un presupuesto con un error de ese tamaño, más allá de que sus asistentes se hayan equivocado. El punto es que lo que está pasando en estos últimos 2 sexenios de López Obrador y Sheinbaum es que hay tal, prioridad por las grandes obras emblemáticas que les permitan ser recordados en la historia, que le están recortando a un montón de cosas para apostarle a muy pocas todo. A la refinería, al Tren Maya, al aeropuerto, pero están cortando en salud, aunque digan que no, sí hay un recorte, al menos para el sector salud, la Secretaría, sí hay un recorte a medio ambiente brutal, hay un recorte en otras áreas y hay un aumento en educación, hay un aumento en programas sociales por los compromisos de los distintos grupos vulnerables o para apoyarles.
Y lo que está pasando es que en lugar de ser un presupuesto como es históricamente inercial, que más o menos se va acomodando, lo que hay son moches muy fuertes y abultamientos muy fuertes. Es un presupuesto que cambió muchísimo. Es lo de la famosa austeridad republicana. A mí, también me llama la atención, Diego, esto que señala David. ¿Cómo puede haber un error tan grave? Porque de acuerdo con lo que es, por lo menos lo que señaló el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, que sería quien se incorporaría muy pronto al... Ya es vocero ahí. Exactamente. Que se incorporaría a la Subsecretaría de Educación en el área justamente de Educación Superior, no está autorizado por la presidenta Claudia Sheinbaum el recorte a las universidades. Si esto es así, estamos hablando de un error que tendrá que ajustar todo, porque no puedes darle más recursos a algo sin quitarle en un presupuesto que te debe cuadrar exactamente. Me parece, y luego hoy hay una conferencia de prensa de los diputados de Morena que están en la Comisión de Presupuesto para hacer también algunas precisiones. Da la impresión de que fue un proyecto de gasto mal hecho. A ver, sí, yo creo que tal cual es un proyecto con muchas imprecisiones, claro, y jaloneos donde, pues por lo que se ve, la presidenta está metiéndose apenas, tuvo que corregir lo de universidades, que lo de medio ambiente creo que le va a costar muchísimo también a Claudia. Fíjense que yo tengo una lectura que a mí me hace dudar que hubiera sido un error. Yo también claro que coincido. Lo de la UNAM, es ¿no? Una provocación. Me parece que fue incluso una prueba y al final una negociación oculta o ahí medio mañosa, porque lo que hace es, dice, totalmente. en vez de, al final lo que hace al regresarle el presupuesto, decir, bueno, te voy a dar el aumento con la inflación, es que las universidades públicas ya no reclaman más presupuesto más allá de la inflación, porque les habían quitado 2 y les dieron 1, ¿no? Entonces, me parece que eso es incluso preocupante porque pinta un escenario a futuro. Esto ocurre, y lo que estábamos comentando justo la semana en que van a ser desaparecidos los organismos autónomos como el INAI, prácticamente los van a votar esta semana en la Cámara, y las otras autonomías que le molestan mucho a la Cuarta Transformación son las universitarias, ¿no? Ellos lo asocian con lujos, con dispendio, con cacicazgos. A mí me parece que fue incluso una forma de negociar de manera oculta, media mañosa, y como bien decía, creo que tuvo David o Sonia, se tendría que ir el secretario, no es así, no se fue el secretario porque a mí me parece que pudo ser deliberado, ¿no? Pero es solamente una especulación, ¿no? Como decía Rodríguez Lapuente, la renuncia a la renuncia en este país es absoluta, ¿no? Es decir, claro. Nadie renuncia, hay que correrlos casi a patadas, ¿no? Claro. Porque no se hacen cargo de el sector público tan presidencialista, nadie se hace cargo de sus decisiones, finalmente todo rebota hacia arriba. Ahora, en el términos de, son dos grandes áreas de seguridad, también va para abajo, ¿no? Hay dinero para el tren, para los estudios del tren a Querétaro, el inicio del tren a Querétaro, pero gran parte se va a Tren Maya, se va a Interoceánico, que son las obras no concluidas. Claro, otra vez volvemos a esas grandes obras prioritarias, pero ve los recortes que siempre están como disfrazados de menos a la Secretaría de Seguridad porque no se encarga de la Guardia Nacional, le dan más para inteligencia y otras cosas, pero el hecho es que pues ese dinero en realidad, pues vamos a ver de dónde sale. A Sedena sí le recortan. Creo que la única buena noticia del presupuesto es el recorte al ejército. Es que le quitan los 5,000 millones porque ellos iban a bachar, ¿no? Y se los regresa a la Secretaría de Comunicaciones. Pero hay 10,000 millones para todo el país, para arreglo de carreteras. Ridículo. Y eso es lo que se necesita en Jalisco. Claro. No, y además bachar carreteras es terrible, te terminan quedándote peor. O sea, es lo mismo un agujero que un bordo en una carretera. Oye, pero en el caso de Jalisco, que también ha habido este gran jaloneo por el presupuesto, que ya vimos, digamos, a los estados, 6% del presupuesto, digamos, base. Es de lo que dijo que les van a aumentar. Que es un poquito más de la inflación, pero es parejo. De hecho, no se le da más al sureste o a los estados más rezagados. En realidad, a todos los estados los castigaron. Está en los proyectos concretos. Exacto, ahí está la diferencia. En la intervención de esos proyectos. Claro. Pero también hay otros extraordinarios y hay, digamos, la presencia de programas sociales que también se deben de tomar en cuenta en la ecuación. Es decir, el hecho de que aquí se subvencionen o se
subsidien ciertos programas sociales, pues es parte digamos, del Del gasto recurso que que ocurre llega, en este claro. territorio. Que en cuanto a programas sociales, lo que yo veía es, por ejemplo, ya no aumenta la pensión para adultos mayores, pero sí, digamos, hay una apuesta por las becas para estudiantes de secundaria, ¿no? Es decir, es como este cambio para acentuarlo ahora en otros grupos. Los nuevos programas sectores sociales, las mujeres ¿no? 60 y más. Las mujeres y de 60 y más. de 60 y más. ¿no? Que es ahora la apuesta de Claudia. Y en ese sentido sí me parece pues un presupuesto, no sé si llamarlo inercial, pero al menos totalmente alineado a la visión que hereda Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Las 2 o 3 grandes obras, las cuestiones sociales, la renuncia a una reforma fiscal, digamos, está en ese sentido pues prácticamente igual. Pero Monreal soltó lo de la reforma fiscal, ¿no? Así como que se les chispoteó. Sí, claro. Pues Yo lo que creo es que los estados van a tener que negociar cada uno por separado. No veo condiciones para que sea diferente, es decir, no habrá un cambio en el presupuesto. Y de algo que se perdió, que antes hasta se distorsionaba, que era el tema de los moches, estos famosos que inauguraron los panistas, ya no existen ni en negociación, es decir, las posibilidades de los diputados de gestionar recursos Cero. para sus estados Cero. o para sus municipios se acabaron. Sí, ahora, que esta era una idea un poco distorsionada de cuando todos aprobamos el presupuesto tenemos derecho a meterle mano, ¿no? Claro. Y que acabó aquel ejemplo de las 10 albercas, creo que justamente en Macuspana, en Tabasco, ¿no? Porque el presidente de la Comisión de Presupuesto era de ahí y dijo, si quieren mi voto, o uno me presupuestan 10 albercas, que no se hizo ninguna. O sea, también era eso de, se etiquetaban obras que luego no se hacían porque no había capacidad de gestión. Y entonces había todavía más, digamos, posibilidad del secretario de Hacienda de acabar decidiendo qué hacía Claro. y qué no hacía con el dinero. Siempre se subestiman los ingresos, ¿no? Sobre todo el gasto petrolero, que ahora ya cada vez son menos importantes, ¿no? Para luego tener el guardadito. Para y poder tener el maniobrar. guardadito. Y Claro. no sé en este caso si realmente hay guardadito, porque más bien creo que es al revés. Están presupuestando para mandar una buena señal, un déficit que no van a poder Claro. cumplir. claro, y que esto representará pues deuda Que es para menos muchos peor, estados, ¿no? o sea, no es que, Pero si que es piensas menos en- peor que el que se programaba con López Obrador, ¿no? Claro. No es mejor, menos peor. Es menos peor, sí, pero sigue siendo alto. Sí, ¿eh? claro, por Si- supuesto. Si piensas en los estados donde va a haber una gran obra, sea presidencial o de algún gobernador que salió ganón, como el de Querétaro, en realidad solamente 1/3 de la República va a tener esas grandes obras. El resto no va a tener nada. Entonces, el problema o la frustración de muchos gobernadores, como en el caso de Jalisco, es que no van a tener estas obras emblemáticas para sus estados, que son las que venden o las que son más... ¿Y el tren ¿no? de pasajeros? Más bien no tienes la que tú quieres, pero sí. El tren, El tren no está- lo no, anunció pero- Claudia, pero Pero está el presupuestado, 25 ¿eh? Jalisco... no entra el 25. no, Empezará el 26 y Por terminará el eso, 30. pero está en el hombre, proyecto. Y esto abre la puerta pues a la deuda de los estados, como Jalisco, que por sí ya estamos muy endeudados, aunque todavía nos podemos endeudar más. Que y de eso vamos a hablar en el siguiente Muy bien. tema. Por lo pronto, Así que no andes vámonos- mezclándole. perdón. Vamos al resbalón. No me adelanto. Antes de que te nos adelantes, vamos al resbalón. de ¿Ya la no semana. estábamos en el resbalón? Y bueno, dice, si Sor Juana viviera, con Rosario Piedra estuviera, yo la peor del mundo. ¿Qué tal, eh? Y es un tweet hecho por ella misma. Por ella Ella misma. misma, claro. Digo, su community manager, pero seguramente palomeado por ella. Pero es de una desfachatez, de un cinismo, de una Pero así torpeza. ha sido ella, ¿eh? No era a mí la me peor parece, del- a mí no me sorprende. Esa es la actitud que ha tenido. Y creo que exagera, ¿eh? No es la peor del mundo, nomás era la peor evaluada para encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿no? Sí, porque No, no, sí, se sube demasiado al- cualidades que no tiene. Sí, sí, no. Pero compararte con Sor Juana sí me parece una desfachatez. Sí, claro, claro. Terrible, terrible. Perdimos a la CNDH, ni hablar. Ya la Ya la habíamos perdido, Ya pero estaba Pensamos medio- que la podíamos medio recuperar, pero pues no resultó no ser cierto. Nos mandaron una señal distinta desde algún lugar. ¿Cómo se llama ya el rancho? ¿Macuspana? La no, perdón. chingada. No, la No, chingada. Chingada. A la Desde chingada, la chingada mandaron la señal de que... No,
Pero allí lo que deberíamos reflexionar un poco, que es lo que yo insistía, es estos modelos de comisiones públicas de Defensoría de Derechos Humanos están agotados, están cooptados políticamente. Hay que darles una reseteada y discutir bien cómo vamos. Porque lo mismo pasa en los estados, sí, porque claro. estamos Nomás con hay que revisar Luz la del nuestra. Carmen aquí, claro. Sí, ¿dónde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Exacto. Sí, quizás hay que volver a ese esquema que existió previo a la Comisión Nacional en los años 80 y 90, de las academias de derechos humanos que tenían una voz de denuncia más fuerte. Hacen más las religiosas como el PRO o la academia, todas esas tienen más voz que las organizaciones, sí, claro. ¿Cómo es en otros países? ¿Hay defensorías de derechos humanos así? Sí, claro. Sí, a ver, tiene que ser un órgano autónomo que te defienda frente al Estado y que tenga cierta fuerza y presupuesto del Estado, como también hay los defensores de las audiencias, donde hay estas... Pero también las fiscalías. En esto que dice Jonathan, que me parece muy pertinente, le escuchaba a Beatriz Magaloni, a Ana Laura Magaloni, decir que sí son importantes las defensorías, los ombudsperson, pero creo que habría que voltear a ver las fiscalías, porque tiene una dimensión de defensa de los derechos de las personas y los ciudadanos muy importante, que es la manera, por ejemplo, como se defienden derechos humanos en Estados Unidos. Pero no hay un ombudsperson, hay fiscales de muchos tipos que defienden eso. Entonces, son independientes. Independientes. Pero cuando están infiltradas, pues ya está complicado. Sí, claro. Sí, no, y luego cuando te las infiltran y luego no te vuelven a decir qué pasó. Exacto. Y no te toman el teléfono y se esconden y desaparecen. Qué bárbaro. Vamos a un corte, regresamos. Al concluir su mandato, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dejará una deuda pública estatal que ha sido objeto de análisis y debate. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda de Jalisco aumentó un 75% durante su administración, pasando de 18,193 millones de pesos en diciembre de 2018 a 31,771 millones de pesos al tercer trimestre de 2023. Este incremento posiciona a Jalisco como la séptima entidad con mayores pasivos en el país. Ahí está la deuda pública de Jalisco, 63% más, en realidad es lo que dejó o hereda Enrique Alfaro a Pablo Lemus. Y esto lo que representa, bueno, son compromisos de las arcas públicas para pagar estos créditos. Recuerdo en 2012, cuando sale Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval va entrando, lo que dice Enrique Alfaro en una rueda de prensa después de haber perdido la elección es: están hipotecando el futuro de Jalisco porque el nuevo gobierno va a solicitar deuda. Durante su campaña, él promete no endeudar al Estado. Hubo circunstancias especiales, ciertamente, el COVID-19 y otros desafíos que enfrentó el Estado que hicieron que se solicitara préstamos a la banca comercial. Y bueno, pero esta no es la única deuda y me gustaría que para hablar un poco más de esto, Sonia Serrano ha hecho unos trabajos interesantes en NTR sobre los compromisos, no solamente que deja el gobernador actual Enrique Alfaro de deuda pública, sino también de otros proyectos y pagos multianuales que convierten en prácticamente un escándalo la cantidad de dinero que tendrá que pagar tanto Pablo Lemus como las próximas administraciones. Sonia. Sí, si nos vamos a la deuda directa, que basado en los mismos documentos del gobernador, que son los que se incluyen en el paquete económico es este conjunto de documentos donde está el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, pero también todos los documentos financieros que respaldan cómo están los recursos de los estados. Ahí en estos, tomando en cuenta los documentos de la situación de la deuda, a 2018, con Jorge Aristóteles Sandoval, o sea, al cierre de 2018, se debían 17,444 millones de pesos. Enrique Alfaro entrega a diciembre de este año 28,292, creo que son millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un incremento de la deuda directa de 63%. ¿Por qué es esto?
porque contrató 2 créditos, el de 5,200 millones de pesos y el de 6,250 millones de pesos, que además no sabemos ni en qué se fueron. Del de 5,200 millones de pesos hay una parte pequeña que fue a Peribús. Lo demás se dispersó en pequeñas obritas, o sea, no sabemos, no puedes decir un solo proyecto importante del gobierno de Jalisco que haya sido financiado con deuda, no existe. Y la de 6,200 millones de pesos menos, de 6,250 millones de pesos menos, porque si bien la ley te restringe a solo contratar deuda para inversión, ellos lo que hicieron fue una triangulación. La inversión que estaba en el presupuesto la metieron a deuda y entonces lo que contrataron de deuda les quedó como recurso libre, que ya también en NTR una vez le metimos una revisada junto con Canal 44 y nos encontramos hasta pago de bares y cafés con el dinero de la deuda de COVID. Y luego están, como bien señalas, los compromisos a largo plazo a través sobre todo de PPS, que son deuda porque es dinero que hay que pagar. Claro. Y ahí hay otros 45,000 millones de pesos, de tal manera que entre la deuda directa y los compromisos a pagar estamos hablando de más de 73,000 millones de pesos que le dejará Enrique Alfaro a los próximos gobernadores. ¿Dónde están esos PPS? En línea 4, que son más de 21,000 millones de pesos. En la planta de tratamiento de aguas residuales del Ahogado, que son 7,000 y tantos millones de pesos. De hecho, vamos a pagar más de la ampliación de la planta que de la construcción de la planta en su momento. Y por la operación, porque hay que recordar que la inversión se hizo con recursos públicos. En realidad, lo que le vamos a pagar a la empresa es la operación y va a salir más cara que la obra y que la propia ampliación. Y otra serie de contratos en el Instituto de Cancerología, etcétera, que asuman esta cantidad de 45,000 millones. Diego, ¿cómo ves? El argumento del gobierno es, pues bueno, no nos maltrató presupuestalmente la federación y pues tuvimos que recurrir a deuda y estos modelos para sacar adelante los grandes proyectos del Estado. Pero la verdad es, efectivamente no compromete más allá de lo que establecen las evaluaciones, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque Aristóteles Sandoval, que no se endeudó, le dejó un amplísimo margen de maniobra a Alfaro, cosa que Alfaro no se lo está dejando a Lemus. Entonces, pueden ellos argumentar, no, pues es que no nos pasamos de lo que está correcto en términos de deuda. Segundo, fue una situación especial, la deuda de los 6,200 millones famosos, de ahí me tocó participar un poco ahí en las juntas de evaluación. La verdad es que no, la información que daban, lo único que te permitía saber era que no había proyectos, que se distribuyó como quisieron y que no tuvo el impacto al que se comprometieron, porque la deuda esa tenía un objetivo muy específico, no era reactivación económica. Era la reactivación económica, y esa se iba a medir básicamente con crecimiento económico y número de empleos, y nunca lograron las metas prometidas. Mucho de esto se fue a la construcción del Peribús, ¿no? En obras nunca aclaradas. No, de esta deuda es bien poquito lo que se fue a Peribús. Pero se fue licitando, y una de gran obra que a una cancha de fútbol, ¿no? Grandotota, que no, fue una obra asignada directamente a la constructora, que por cierto es la misma que tiene CAPSA, ¿no? Son los mismos dueños de CAPSA. Y la constructora fueron los grandes beneficiarios de ese crédito. Ahora, yo sí creo que si revisamos lo que tiene que pagar el gobierno el próximo año, pues puede no ser escandaloso, porque estamos hablando de que el costo de la deuda va a andar alrededor entre deuda y APPs para el próximo año de 6,000 millones. El problema es que eso va a ir creciendo, ¿no? Y no se ve que vaya a crecer el mismo ritmo del presupuesto. Entonces, Pablo, ni se va a poder endeudar y cada vez va a tener más compromiso, más comprometido. Pero no es mucho, pero es más del doble de lo que este año, por ejemplo, sí, ¿no? Pero estamos hablando de un presupuesto de 200,000 millones y 6,000, o sea, en un estado financiero no te brinca como algo que está comprometido, ¿no? Claro. Cuando no tienes ni un peso extra de la federación, ¿sí? Pues esos 6,000 millones se van a salir para hacer muchas cosas. Pero hay algo muy curioso, Diego, porque si revisas los presupuestos de Enrique Alfaro, recibió a lo largo del sexenio 24,000 millones de pesos más del presupuesto. O sea, tampoco estuvo tan castigado. 45,000. 24,000 millones. De 120 a 175. Sí. Y de eso 83% viene de la federación, entonces tampoco estuvo tan castigado. No, mi argumento siempre ha sido que el maltrato fiscal es una campaña publicitaria para justificar los créditos de deuda. Es decir,
Lo que a mí me preocupa es que es tan fácil adquirir deuda por los gobernadores que por el pretexto de la pandemia, por múltiples razones, adquieren deuda sin que estuviera claro cuáles eran las prioridades, cuáles eran los proyectos, cuál era el impacto. Es que la ley es súper laxa. Súper laxa, entonces es dinero fácil. Y una Sí, gran claro. responsabilidad de los diputados, que es de quien la prueba. Claro, pero porque Claro. es muy dinero fácil, porque le das al diputado para su municipio, al fulano, ¿qué tal? Hay mucha No, corrupción ojalá implicada. fuera para eso, pero ya ni siquiera existe eso. Entonces, Porque además, ¿a cuántos años son estos créditos? ¿Qué? ¿20, hay unos 30? de 30. El más Hay APP de 30. el APP más largo es el de 36, que es el de capital línea nunca 4. se paga. Que, por ejemplo, ese de la- es parte del Claro. truco. Los gobiernos nunca pagan Ese la de la deuda. línea No, 4. de hecho, en la iniciativa de ley de ingresos viene ya la petición formal al Congreso del Estado para que le permitan renegociar los 28 mil millones de pesos y volverles a ampliar los plazos. Sí, se va a endeudar. Y entonces, lo Lemus, que es un hace hecho. el gobernador entrante es que patea la deuda y los bancos tienen ningún interés en que le pagues el capital mientras le estés pagando Ese es el intereses, negocio, y estarles más cobrando intereses. intereses a los gobiernos. Y el Que co- servicio de deuda es altísimo porque tienes que estarle pagando a quien te hace los refinanciamientos, que también es ¿Qué otro tasa negocio. está pagando Jalisco? ¿Mandé? ¿Qué tasa está pagando más o menos? Es que varía según, son ¿El muchos promedio, no? créditos, no lo tengo. No. Pero En un dígito, al final como- te comen los intereses. A mí lo que me sorprende, por ejemplo, es este modelo de la línea 4, ¿no? Es decir, el privado, el consorcio invierte 4,000 millones de pesos y va a operar los pasajes y le vamos a pagar como 50 millones de pesos mensuales por esa operación. Y si no saca de los pasajes los 50 millones de pesos mensuales, Contraaportaciones. le vamos a dar... Primero va contra Citaur, Ajá. los ingresos de Citaur, Así es. que van a comprometer más. Ya Citaur está muy comprometido por la Claro. operación de la línea 3. Pero primero le vas a dar todas las líneas Sí, de tren ligero. claro. ¿Con qué vas a mantener las Exacto. líneas 1, Claro, 2 y se- 3? se nos van a caer el Exactamente. mantenimiento. Y si no, van contra aportaciones, Sí, claro. porque la va al final Claro, es lo que viene. participaciones. El privado por 4,000 millones de pesos va a recibir 50 millones mensuales durante 36 años, sí o sí. Claro. Y va a sacar 21 Como mil el de la millones de pesos. verificación. Eso es Claro. un negocio de, El de negocio de la vida. verificación va Claro. a recibir 900 millones de pesos al año, como sea la verificación, Claro. gratis, real, irreal, Claro. como sea, ya Ahora, están sus el 900 de millones de la pesos. APP, Es el mismo modelo, claro. Claro. Él plantea un negocio. Él no viene a que los... o sea, de hecho, nadie hubiera hecho esa línea. A ellos les piden esa línea y dicen, pues, si la quieres ahí te la hago. Pero esos números que me das no van a salir. Claro. Entonces, pero si tú quieres que la haga ahí, yo la hago nomás. A mí me aseguras mi retorno. El que está tomando la decisión es el gobierno. O sea, la Claro, responsabilidad es completa del gobierno. Los otros están haciendo un negocio que les ofrecieron con Claro, muchísimo claro, gusto. claro. Porque Y si la fuera crítica es al negocio gobierno. bastaría con las tarifas de la línea 4. ¿Para qué metes las otras líneas y el recurso público? Si hubieran hecho un macrobús o dos, Sí. o dos líneas de macrobús, Mucho más probablemente barato. se hubieran financiado Claro. solas y hubieran dado más servicio. Pero es la terquedad de hacer una línea de tren y de hacerla por Yo ahí. quiero volver un poco al origen de la deuda. O sea, la deuda tendría que ser para razones extraordinarias, con muchos procesos y O cuidado. proyectos O importantes. para comprar futuro Y a para- precio exacto. presente. Sí. Te he oído decirlo, pero el problema es que es muy barato el dinero, no hay candados, nadie lo vigila, hay un montón de, no digamos corrupción, simplemente ineficacia. Es decir, no se sabe bien cuál es el impacto real. Entonces termina pulverizándose en un montón de obras y se convierte para efectos prácticos en gasto corriente. Y no evaluable. Entonces no evaluable. Y no hay un esfuerzo real de la tesorería de finanzas por revisar las áreas, adelgazar gasto corriente, gasto operativo, ver dónde puedes sacar, eficientar procesos. Eso no se toca porque Y hay además no se intereses. porque- audita. no se audita No, prácticamente. no entran a la auditoría. El problema es que Oye, esto es un barril sin pero fondo, Pablo ¿no? Lemos es un gran promotor de la auditoría independiente, ¿no? Vamos a ver. Lo vimos ahí protestando contra el auditor. Esperamos que Vamos que a ver eso si es cambie. cierto. Bueno, si les parece, vamos a este segmento de Pónganle el nombre. Adelante, por favor, producción. No nos quede... Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Una ruta en la cual Jalisco buscará no seguir adherido a este convenio de coordinación fiscal. Es un camino muy complejo. Lo explico porque a veces no se entiende y pareciera que este es un asunto de decidir nos quedamos o nos vamos. No es así. No hay una ruta ni para entrar ni para salir. El diseño jurídico que se hizo fue para dejar condenados a los estados a estar sometidos a la voluntad
de la federación y nadie hizo nada al respecto. Hoy Jalisco va a tomar la iniciativa y vamos a empezar ese camino. Usted, póngale el nombre. Diciendo, ahí está la iniciativa para que nos salgamos pacto fiscal. Póngale el nombre, Diego. A mí lo que más me gustó fue la sonrisa de Clemente. Yo le pondría, la sonrisa de Clemente sí es pintada. Sí es pintada. Yo, Sonia. como dicen los cubanos, y dale Juana con la palangana. No me ayudes, compadre, le dice Lemus Alfaro. Yo le pondría, ya siéntese, señora. Vamos a un corte y regresamos con más con todo respeto. El reciente reparto de comisiones en el Congreso de Jalisco ha generado tensiones entre las distintas fuerzas políticas. En una sesión nocturna, las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena se adjudicaron las comisiones más influyentes. MC obtuvo las presidencias de Hacienda, Salud, Movilidad y Transporte, Seguridad y Justicia y Administración y Planeación. Por su parte, Morena liderará estudios legislativos, igualdad sustantiva y de género, participación ciudadana, puntos constitucionales y vigilancia. Esta distribución provocó el descontento de partidos opositores. La coordinadora del PAN, Claudia Murguía, denunció que su fracción fue marginada del proceso, señalando una posible alianza entre MC y Morena. En lo que se equivoca Claudia Murguía es que no fue una posible alianza, fue una alianza entre MC y Morena, las dos fracciones más importantes, hicieron mayoría y dejaron prácticamente fuera a todos los supuestos aliados de Morena y a los que se supone que iban a ser los grandes aliados de MC. Finalmente creo que para MC es una buena negociación haber acordado con Morena. Vamos a ver hasta dónde dura este amor o cuánto tiempo dura el pacto, David. Así es, se perfilaban dos bloques en empate técnico, 19 de un lado y 19 del otro. Se antojaba muy difícil lograr no solo la gobernabilidad del Congreso, sino los acuerdos legislativos. Se rompe esta idea de dos partes idénticas y se arma un bloque pues, de acuerdos y de gobernabilidad entre los dos grandes partidos, marginando a otros. Eso es política. Claro, vamos a ver cuánto dura, pero creo que sí fue el mejor escenario tanto para el oficialismo MC como para Morena, porque finalmente se hace de comisiones importantes que de otra manera, si las hubiera sacado, digamos, el oficialismo con el PAN, el PRI, alguien del Verde, quizás se hubieran quedado sin nada los de Morena. Entonces no me parece mal el resultado y eso habla de una buena operación política de Lemus y de su operador en el Congreso, Tostado, y creo que de una cierta, digamos, más sensatez de parte de Morena, ya superado el conflicto postelectoral, y creo que es una buena noticia para el Congreso porque se van a cuidar mejor esas dos fracciones que una sola. Y Morena hubiera tenido que darle juego a los chiquitos, ¿no? Yo creo que les dio. A mí, yo no creo que, yo difiero un poquito, a mí no me parece que no había habido acuerdos con todos los partidos. A mí me parece más bien que los partidos están divididos. Y hay una parte del PAN que sí acordó con Morena y con Movimiento Ciudadano, pero no tomaron en cuenta a la coordinadora, que es la que está molesta. Pero Isaías, por supuesto que Isaías se acordó con MC y Morena. Y sucede lo mismo con los otros partidos. En realidad, los otros partidos no... Hay comisiones que de cajón sabían que no les iban a tocar. Yo creo que esas no estaban interesados ni pelearon por ellas. Hay áreas administrativas del Congreso que te representan nómina que sí les interesaban a los otros partidos y se las dejaron. O sea, el PRI quería comunicación social porque comunicación social no hace nada, tiene 6 años desaparecida, pero te representa recursos, dinero y entonces... vocería. No, ya ni vocero. Cada fracción tiene su vocero. ¿Para qué quieres comunicación social? No existe comunicación. Es un área para meter unos cuantos aviadores, te da dinero, te da la lana de publicidad, nómina, y no tienes ningún lío porque no tienes que hacer nada. Cada partido, cada bancada tiene su propia área de comunicación. Y luego, nada más, repartieron la nómina, que es lo que también... Si no hay comisión, pues que te toque nómina. Exactamente. Claro.
Claro. No, pues la verdad es que yo estoy muy decepcionado. Yo no me digas. No espero nada. Jonathan, por ¿De favor. verdad esperabas algo distinto? ¿Qué? No espero nada de estos diputados. Son como un barco pirata lleno de corsarios en donde todos tienen intereses y pues por supuesto si hay un botín y hay interés en repartírselo, pues por supuesto que se van a poner de acuerdo. Vamos a ver cuando empiecen las negociaciones, en la operación ya, digamos, la técnica legislativa, ¿no? Vamos a ver las habilidades de los diputados de Morena, que al final, yo insisto, la mayoría o casi todos responden a un solo hombre, que es Carlos Lomelí, el senador Carlos Lomelí. Entonces, con quien tiene que acordar el gobernador Lemus es justamente con una fracción. Está bastante la más... la mayoría está más pulverizado. No, pero los que están tomando las decisiones le responden, han marginado a los demás. Sí, claro, claro. Sí, Hay un grupo de poder, ¿no? Hay un grupo de poder. Claro. Bueno, Puerto, pero bueno. No, bueno, pues, y la gente Puerto, y la gente Puerto de no Adán cuajó como Augusto, que- todos esos quedaron Sí, claro, de claro. vocales. Claro, el gran ganón es MC, porque además se quedó finalmente con la Secretaría General, que mal que bien es la que comanda la nómina y las direcciones. Entonces, a ver, al final... pareciera que Morena hubiera podido apretar más, ¿no? Claro. Y no lo hicieron. Pero defendió las comisiones que se necesitan para aterrizar reformas, por eso prefirió ceder otras cosas, porque a ellos lo que les interesa es la reforma federal, las reformas federales que tienes que aterrizarlas y para eso necesitas a puntos constitucionales y a estudio legislativo, ¿no? Bueno, vamos al siguiente tema porque Pablo Lemus está muy a disgusto con el presupuesto de la Federación 2025. No solo no lo ha recibido la presidenta Claudia Sheinbaum, no lo han dejado ni opinar sobre el presupuesto. Vamos a ver esta cápsula. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2025 ha generado preocupación en Jalisco debido a la reducción de recursos asignados a proyectos clave en la entidad. El gobernador electo Pablo Lemus ha expresado su descontento, señalando que no se contemplan fondos para el saneamiento del río Santiago ni para iniciativas de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, efectivamente el tema del presupuesto ha sido el tema de esta semana. El gobernador diciendo que hay que salirse del pacto fiscal, que hay que buscar formas de hacerse llegar recursos. En realidad, como bien lo comentamos, no hay recursos para ningún estado en particular, salvo aquellas grandes obras. Y el gran tema es que el gobernador no ha sido recibido o ha sido muy maltratado políticamente. Sí, yo creo que Pablo Lemus está heredando de alguna manera el conflicto que creó y esta constante actitud de Enrique Alfaro de dinamitar la relación con la Federación, porque además se reúne el gobernador con la presidenta Claudia Sheinbaum, habla de una reunión cordial, no sé qué, y regresa y en el informe vuelve a hablar del tema del pacto fiscal, de la Federación, no le reconoce a la Federación, por ejemplo, él siempre dice, esto lo hicimos sin la Federación. Casi todos los proyectos importantes, por ejemplo, Peribús se hizo con recursos federales, Presa El Zapotillo son exclusivamente, o sea, Peribús tiene de los dos, ¿no? Pero Presa Zapotillo tiene solo recursos federales, es decir, sí hubo inversión de la Federación en los proyectos grandes y yo creo que hay una molestia de parte de la Federación que está castigando a Jalisco intencionalmente. No debería, porque no es la manera en que se debe actuar, no debería, pero yo creo que... La mayoría de los residentes también votaron por Claudia y por Lemus. Claro. Sí, yo creo que el maltrato fiscal al que se refiere el gobernador es esta idea equivocada de que Jalisco aporta mucho más de lo que recibe. Las obras especiales prioritarias no necesariamente se asignan de manera equitativa en los estados. No podría ser así. El Tren Maya pues es para los estados del sureste y punto. ¿Se benefician más? Sí. En ese sentido, el reclamo de que no haya obras prioritarias en el presupuesto de egresos de la Federación pues es un reclamo muy particular que no tiene una base de equidad. Ahora bien, lo que yo sí creo, es lo que decía Diego, que hay un maltrato político al gobernador electo porque el tema de su impugnación ya se resolvió hace mucho.
lo podría perfectamente recibir y decirle, este año no va a haber dinero para tu estado, como tampoco lo hay ni para Coahuila, ni para Sonora, ni para muchos, la mayoría de los estados del país. Es decir, eso no es un maltrato fiscal, esa es una asignación discrecional, si se quiere, de las grandes obras federales en algunas entidades de la República. Que siempre es discrecional, cuando el PRI decide hacer la línea 3 ligero, muchos estados no tuvieron nada. Y coincido nomás para cerrar que sí creo que hay un castigo político, hay una herencia del conflicto político que está pagando. Pero ahora, no hay dinero para línea 5, nada más. De los proyectos. Creo que para nada. No, el Río Santiago sí, porque está firmado el convenio reciente de atención a la recomendación de derechos humanos y tiene acciones concretas que implican un montón de dinero y todo va a ser federal. Entiendo que debe haber un presupuesto para cuencas hidrológicas o algo así. Y viene, que en el teoría proyecto trae creo que lo muchas, anunciaba esta semana, ¿no? Pero vamos a ver si hay. Sí. A mí me parece, yo haría dos observaciones. Creo que sí hay una malquerencia de Claudia personal con Lemus, ¿eh? Es decir, si hay un gesto para apartarlo, ¿no? Está consciente de que no lo quiere ver y lo hace intencionalmente, y bueno, eso debe tener un contexto y algo que no conocemos. Lo otro es, ¿cómo va a responder Pablo Lemus a este tratamiento de la Federación? Que ya sabemos que Morena no va a cambiarle una coma al presupuesto, y si Morena dice en el proyecto no hay dinero, y no hay poder humano que cambie eso, porque tienen otras prioridades. La pregunta es si hoy, como Alfaro sale a decir que su iniciativa para salirse del pacto fiscal y después la respalda Lemus también en redes sociales, la pregunta es... Matizadamente, ¿no? ¿Qué nivel de beligerancia, ¿no?, va a tener y hasta qué punto le conviene o no llevar, digamos, la temperatura hasta donde la llevó Alfaro, o qué otra estrategia y alternativas tiene? Creo que allí políticamente tiene un reto Lemus. Es que yo creo que lo que tiene que hacer Pablo Lemus es, y lo escribí yo hoy, dejar de pensar como alcalde de que hay que gestionar obritas, ¿no?, por más grande que sean, ¿no?, para pensar en términos políticos. Es decir, ¿cuál va a ser el juego, el papel de Jalisco en la política nacional? Y eso me parece que no está viendo. Y me preocupa más que el secretario de Gobierno esté pensando en las obras públicas y no esté pensando en recuperar el territorio. Pero es que si no son obras, ¿qué son? ¿Qué? Si no son obras, ¿qué serían? A ver, hay que recuperar territorio en Jalisco. Hay que gestionar una economía muy importante que es la de Jalisco. Hay que generar un ambiente político distinto en Jalisco. Si dices, oye, somos el Estado que no está con Morena, lo que están haciendo es entregar Morena. O dicho de otra manera, plantear que si no hay recursos para la línea 5 hay un fracaso, hay un comienzo fracasado, me parece riesgosísimo. Claro. Yo quitaría, no hay dinero, muy bien, no hablamos ya de eso, hablamos de traer inversión, de contrastarnos en combate a la corrupción, de otras cosas que creo que pueden ser la salida política. De salud, de educación, etcétera. Salud, educación. Porque ellos mismos están poniendo los ojos al cuello y dicen, si no hay dinero, no hacemos obras, pues no hay dinero, pues no van a hacer nada. Entonces, bueno, me parece que ese será otro gran tema, ya viene. Ya queda. ¿Cuántos días quedan para Enrique Alfaro? ¿Tú no tienes la cuenta? La perdí, pero él la llevaba. Se va el 6 de diciembre, ¿no? Le quedan 16 días. No, le quedan. Vámonos. 16 días. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Aventamos así las...